Lo primero que conocí de Alfredo Fresia fue su voz. Lo conocí diciendo algunos poemas de aeropuertos y me interesó la manera en que decía, una forma medio mestiza de la frontera y de Montevideo. Medio mestiza porque él ya vivía en Brasil hacía muchos años. De hecho, Alfredo tiene más años viviendo en Brasil que en Uruguay ya. Y tiene una forma declinada que también derivaba de sus conocimientos de francés. Y dije, este tipo es maravilloso, como dice su poesía. Entonces ocurrió lo que siempre ocurre con la gente cuando uno lee sus poemas. Empieza a ir hacia atrás cuando el poeta es bueno. Y tenía un libro de Ediciones de Uno que se llamaba 40 poemas, que yo había leído, pero que no le había prestado demasiada atención. Y volví a ese libro. Y después empecé a hacer otras conexiones. Y me di cuenta que en el caso de Alfredo, la voz y la dicción no estaban separadas de lo que decía y de lo que en realidad era él como persona. Por dos motivos. Porque Alfredo es el enorme, el más grande quizás poeta del exilio en Uruguay, en el sentido del exilio de Eneas o del exilio de Odiseo, en ese sentido. Y por otro lado es también el poeta de la necesidad de volver a lo que él llama la tierra chaná, los chanaes, como dice él. Y eso le da una vibración a lo que escribe brutal. Y tiene otra cosa, Alfredo, que es muy difícil de encontrar en muchos poetas y que tiene que ver con siempre lograr encapsular en algún poema toda su poética, desde Noticias extranjeras o el primer libro hasta lo último que escribió, Poeta en el Edén, que gira sobre el exilio, o El eclipse, esa antología maravillosa, y que es lograr decir la situación sin temor a manejar el tiempo, cosa que es muy posible en la poesía y a su vez muy peligrosa, porque al lector lo instala en un tiempo que no sabe de dónde miércoles viene y hacia dónde va. Y él lo logra en, para mí, un poema emblemático que siempre que me encuentro con él, e incluso se lo hice grabar en mi casa, que es Place de Vosges, que es Plaza de los Bosgos, que es una placita, semejante plaza en París donde daba la casa de Víctor Hugo, y donde hay un muchacho que está sentado en la plaza matriz de Montevideo, en esa primera relación maravillosa que le establece, que es él, es Alfredo, que ve a las muchachas que fuman, que era la manera en que se llamaba a las prostitutas en la época que Alfredo era adolescente, joven, y está allí, sentado viendo pasar el tiempo, un tiempo que él aspira a que sea mejor. El tiempo del exiliado es un tiempo que aspira a volver a su país y un tiempo que aspira a ser mejor al que vivió, es expulsado, es desterrado. Pero por otra parte sabe que no lo será. Y lo logra con una forma absolutamente sencilla y que introduce al lector sin ningún tipo de dificultad. A un novelista esa situación le hubiera llevado 10 capítulos. A Alfredo le lleva pocos versos. Y después otra de las cosas que él maneja, en ese caso con gran capacidad, es lo que él llama, siempre en un poema tiene que haber un verso malo. Un verso malo para Alfredo es, por ejemplo, poner: yo soy asiduo y puntual, yo solo como maníes con chocolate. Y esos maníes con chocolate, que son una virtud de la infancia de Alfredo y también de mi infancia dineraria, porque no eran baratos los maníes con chocolate y se compraban solo en los cines, son de alguna manera el estigma. Esos maníes con chocolate terminan destruyendo el estómago del poeta. Esto es una paráfrasis de un poema, lo que no deja de ser un ejercicio espantoso, pero de todas maneras creo que sirve para que la gente se acerque a Alfredo. Hay otros lugares más emblemáticos, la calle General Flores, el barrio del Reducto. Alfredo es un poeta montevideano y un poeta universal, por eso me parece maravilloso. Bueno, Alfredo Fresia es uno de nuestros poetas mayores, lo cual es para los escritores una obviedad. Todos hemos leído a Alfredo Fresia más de una oportunidad, con esa mezcla de embelezamiento y de inutilidad del trabajo propio que dan los grandes poetas cuando uno los lee, ¿no? Uno lee a un gran poeta y le pasan dos cosas absolutamente contradictorias. Lo mueve a escribir más
y le dice: ¿para qué voy a seguir en este camino si alguien ya lo hizo tan bien? Alfredo es uno de nuestros poetas mayores, sin ninguna duda. Es además un poeta absolutamente montevideano y absolutamente internacional. O sea, la ciudad está vista a través de la obra de Alfredo Fresia con los ojos del desencanto y a la vez de la idealización que tiene el exilio. No en vano, su primer libro es Un esqueleto azul y otra agonía, un pequeño tomito de Banda Oriental editado en mayo del año 73. El inicio de la carrera édita de Alfredo Fresia, poeta, es también el inicio de lo que lo va a transformar en un exiliado, que va a ser una de las partes constitutivas de su poética a lo largo de los años. No en vano, Alfredo sigue viviendo fuera del Uruguay. Pero a la vez, ese carácter puramente montevideano, ese Montevideo a la vez añorado y en cierta medida recelado, no le impide ser un poeta muy, pero muy internacional, en el sentido de que sus libros últimamente se publican casi que antes que en Uruguay, en lugares como México, en lugares como Argentina. Las ediciones de Alfredo son a la vez muy bellas desde el punto de vista material, ya que es un poeta muy reconocido por sus pares de la región, y también tiene excelentes traducciones. Suena muy bien Fresia en francés. Creo que también hay algo de ese comercio antiguo con ese viejo idioma que Alfredo ha tenido a lo largo de su vida, que hace que suene tan bien en esa lengua. Pero lo más importante para mí de Alfredo Fresia es todo lo que él provoca cada vez que se lo lee, cada vez que se lo revisita, y cada una de esas veces es como estarlo leyendo por primera vez. Hay un texto que a mí me parece maravilloso, que se llama Pero la Rosa, que está en esta excelente antología llamada Eclipse, que ha generado múltiples diálogos con otros poetas. Yo quería traer acá un par de líneas de ese poema, y la respuesta, si es que se puede llamar respuesta en poesía, que una de las grandes amigas de Alfredo, Teresa Ami, publicó en Cuaderno de las Islas, en un poema que se lo dedicó a Alfredo. Dice Fresia en Pero la Rosa: sí puedo contar las rosas de las estaciones de perfume y cuerpo, rosas de los vientos y de piedra, sí, las rosas de Praga y la mañana, pero la otra, rosa ilícita, la dulce rosa en deuda con la especie, no. Y ahí hay un corte maravilloso de Alfredo, absolutamente ambiguo. Este no es que él está negando lo que viene después, lo que viene antes, porque luego salta de línea, dice: la rosa violenta en la marea del tiempo, pero la rosa tránfuga y estéril, la vacante rosa de destiempo, no la innumerable, solitaria, pero la dura rosa condenada. Y años después le responde o interactúa con él Teresa Ami en Saudade de Nosos, y voy a leer un par de fragmentos nada más. Comienza diciendo: el rey Minos mandó pintar los frescos del príncipe y de la rosa moderna, rosa magenta, rojo cereza, híbridas de té, aprovechan las mutaciones con un tallo muy largo, trepadoras antiguas, costeras, cortesanas, achatadas, heredadas rosas antiguas, de robusta floración damasco, aparecen a raíz desnudas. También está la rosa putrefacta de la herida, la rosa de Hiroshima, la bella rosa audaz, ilícita y estéril, amada del poeta. Y eso fue uno de esos diálogos que genera Alfredo con sus colegas, y creo que en esa poesía que va, que viene, que se reinventa cada vez que la leemos, está la verdadera potencia de un poeta que es uno de nuestros poetas mayores y que es un ciudadano ilustre de la poesía latinoamericana, ya no solamente uruguaya. Lo primero que quiero apuntar es el placer de leer los textos de Alfredo Fresia. Alfredo Fresia es un poeta, debe ser uno de los poetas más parejos en calidad que conozco. Es
prácticamente uno lee toda su obra y descubre una excelencia en cada uno de los textos, cada uno de sus libros. A mí, por supuesto, tengo algunas preferencias. Sobre todo hay un texto, una plaqueta, El futuro, que para mí es extraordinario. Es un texto que a mí me abrió muchas puertas, realmente lo vi como algo nuevo y realmente lo valoré muchísimo. Sobre todo hay un texto que se llama Génesis y que a mí me gusta muchísimo en la voz de Alfredo Fresia. Me subyuga de una manera increíble. Además, textos de Eclipse, que son extraordinarios. De los últimos libros, La mar en medio es un libro de punta a punta absolutamente increíble. Pero lo que yo quiero, más que hablar de la obra de Alfredo Fresia, que es extraordinaria, hablar del amigo Fresia, de aquel ser humano que siempre está, de ser un referente, y vaya si en la cultura nacional o cualquier cultura se necesitan esos referentes, como fueron en su momento Paco Espínola, el Bocha Benavides, Marosa, en fin. Alfredo Fresia a la distancia, a través de teléfono, de WhatsApp ahora, se convirtió en una especie, digamos, de una oreja enorme para una cantidad de amigos, poetas, la enorme mayoría, que le hablaba justamente de todo lo que generalmente llevamos los poetas en las alforjas, que son incertidumbres, dudas, angustias, falta de reconocimiento, etcétera, etcétera. Y Alfredo, un hombre que vivió, y vaya si lo vivió, todo eso, el exilio, su condición sexual, otra lengua, la distancia, una cantidad de cosas que vaya si le deben haber producido las mismas incertidumbres, las mismas dudas, todo eso tan difícil de sobrellevar. Entonces, a la hora de uno hablarle de las propias, realmente veía en Alfredo, uno se lo imaginaba realmente compenetrándose en la problemática y escuchando algo fundamental y entusiasmándose también, porque si un poeta o un escritor necesita a la hora de sacar un libro es sentir entusiasmo por ese libro nuevo, y eso Alfredo Fresia lo brindaba justamente con mucho entusiasmo.